En el episodio previo, cuando estuvimos en Chmielnica Hofgarten, esto no fue nuestro único destino. Acá ven en el fondo una torre, parece tal vez un castillito, pues es otro destino muy importante y muy popular. Y cuando digo popular, no había espacio en aparcamiento, había que dejar carro, como ven acá, simplemente en un prado, pues. Así que bien popular, y ese sitio se llama Castillo Stara Lubovnia. Aunque Stara Lubovnia de hecho es la ciudad al lado, pues da igual. Es un sitio perfecto para contarles un poquito sobre polacos en Spiš. De hecho, una parte de la región hoy pertenece a Polonia, así que polacos había. Pero el mejor cuento tenemos acá. Y no es un cuento de gente regular, es cuento real y de nobleza más alta. Así que, caminando hacia y luego por el castillo, empezamos el cuento, comienzo del siglo XV. Rey húngaro. Luis el Grande no tenía hijos oficiales, tenía dos hijas, reina de Hungría y otra reina de Polonia. Con la primera se casó Segismundo de Luxemburgo y con otra un lituano, Ladislao Jagiello. Así que fueron un rato cuñados, pero las señoras pronto mueren y se vuelven enemigos mortales. Polonia-Lituania tiene un enemigo potente, Orden Teutónica, Segismundo es su aliado principal. 1409 empieza guerra de Polonia y Lituania contra teutones, así que Segismundo ayuda a su aliado, manda a Polonia ejército bajo de Szczibor de Szcziborzyce, que apareció en el episodio número 8 en Juego de Tronos nuestro. Y lo que pasa, el hombre viene con su ejército a Polonia, pero la guerra no es popular ni entre aristocracia húngara ni entre polaca, porque ambos lados no se olvidaron de las dos hermanas de Luis el Grande, que éramos amigos hace poco. Y luego, 1410, Polonia-Lituania gana contra Orden Teutónica una batalla muy importante que llamamos Grunwald o Tannenberg en el occidente. Y entonces el Segismundo decidió cambiar alianzas. Szczibor ya no tiene ahorita misión militar, sino diplomática. Tiene que preparar negociaciones. Y todo listo, 1412, acá en el castillo de Stara Lubovnia se encontraron los dos reyes, Segismundo y Ladislao. Y para mostrarles que había mucha gente con ellos, pues en 3 días de negociaciones han comido 28 vacas, 382 ovejas, 6.312 gallinas y han comido 16.000 huevos. Y encima barriles de cerveza, hidromiel y vino. Y entonces ambiente bastante bonito, negociaciones, éxito, tenemos paz entre los dos. Pero quiere Segismundo mostrar que son amigos tan buenos que cuando necesita plata el mismo año para seguir con otras guerras, le pide préstamo de Ladislao Jagiello, rey polaco. Y él le presta mucha plata. Y como prenda por el préstamo, recibe 13 ciudades con territorios y 3 castillos en el norte de Spiš. La idea siendo, con tiempo Segismundo va a pagar el préstamo y todo regresa al reino de Hungría. Pero pronto Segismundo muere, siglo XV es un caos enorme en Hungría, y entonces nunca no han recuperado eso. 360 años, la prenda de Spiš queda en manos polacas. O sea, oficialmente todo dentro de fronteras del reino húngaro, pero lo más importante, impuestos de esos territorios van ya al reino polaco. Castillo de Stara Lubovnia se ha vuelto tipo capital de esa prenda y acá muchas familias importantes vivían. Sobre todo, casi 200 años, Lubomirski, una familia muy potente y rica de nobleza polaca. Acá tienen su símbolo familiar que aparece por todo el castillo, también el apellido aparece mucho, porque lo que vemos hoy, el castillo como ha sobrevivido, es sobre todo obra de la familia. Y tenían algunos invitados bien importantes. Ese Lubomirski, 1683, le ha visitado rey Sobieski después de la victoria de Viena contra Imperio Otomano. Y de acá el rey escribió 2 mensajes a su mujer. Y esto fue en esa época en Polonia un cuento romántico muy conocido. Pero hablando tema mujeres,
Resulta que el primer encuentro de reyes no era entre Segismundo y Ladislao 1412. Como he comentado, ellos reciben sus coronas porque se casan con dos hijas de Luis el Grande. Y porque él no tenía hijos, las hijas, una llamada María y otra llamada Jadwiga, ellas reciben coronas no como reinas, ellas reciben sus coronas como reyes. Así que cuando las dos se encuentran 1392 en el castillo, no es encuentro de hermanas, es encuentro de dos reyes. Y eso lo cuentan en un sitio que no esperábamos, el pequeño highlight del museo. Una exposición sobre mujeres en el castillo. Bueno, primera cosa que dicen, casi nunca no aparecen mujeres en museos, sobre todo museos como castillo, aunque acá vivían cientos de años. Sobre, por ejemplo, encuentro de dos hermanas reyes, tenemos información. Sobre algunas mujeres de unos hombres importantes, también tenemos una imagen, un poco de información. Y nada más. Sobre, por ejemplo, sirvientes del castillo, sobre todo femeninas, pues no queda nada. Así que en museos no hay mucho porque no hay muchos documentos. Y posiblemente es porque normalmente tenían 3 roles. Hasta 15 es rol de niña. Luego es una mujer joven que tiene que casarse. Y tercer rol más largo de esposa y madre. Y entonces, si así son 3 roles de mujeres, entre comillas, no hay nada para contar. Pues ese museo ha decidido contarlo igual. Sobre todo, tenemos recreaciones de unas habitaciones y esas recreaciones muestran los 3 roles. Y tenemos acá todo bastante moderno porque más sabemos sobre las 2 últimas señoras que vivían acá y de una familia muy particular. Ese hombre es Andrzej Zamoyski. Él, de una familia muy rica de nobleza polaca, se casó con una María Carolina Borbón dos Sicilias. Sí, bisnieta de Francisco I Borbón dos Sicilias, rey de esa época. Y ellos, aunque se casaron en París, y ella de Italia, han decidido vivir acá. Y es un ejemplo perfecto de una mujer que no aparece en documentos porque fue bastante tradicional. Entonces tienen una familia de 7 hijos y ella es esposa y madre, pero gracias a ella el hombre puede hacer lo que le dé la gana y, por ejemplo, le da gana preparar el sitio como museo. Esa idea de museo en castillo empezó en época de los dos, entonces fin del siglo XIX. Y aunque ella no aparece en documentos, sí fue bastante importante para el cuento. Luego ella, cuando se quedó viuda en los 20 del siglo XX, se fue a Varsovia a vivir allá porque, siendo muy religiosa, tenía unas amigas en un convento y allá vivía al lado del convento hasta 41. Se murió durante la Segunda Guerra Mundial. El hijo pequeño de la familia, Juan Zamoyski, ha decidido hacer lo mismo que su padre. También se casó con una Borbón dos Sicilias, con una Isabela Alfonsa, ya directamente nieta de Alfonso XII, rey de España. Pues locura, ¿verdad? Y así entonces tenían en Madrid una boda enorme en el lado derecho de la novia Alfonso el XII. Miren la locura. Y entonces ellos, aunque boda en Madrid, también han decidido vivir acá. Pero ya hablamos de los 20 del siglo XX, más fácil viajar, así que viajaban bastante. Y ella ya un poco más moderna. Miren, por ejemplo, qué tipo de pelo tiene, bastante cortito para la época. 4 hijos, bueno, ya no 7. Así que un poco más moderno, igual bastante tradicional todavía. Y entonces todo bien, hasta 39 empieza la Segunda Guerra Mundial. Ellos se quedan en Eslovaquia oficialmente independiente. El Juan Zamoyski, bastante metido en las cuestiones de resistencia polaca. Así que un día Gestapo le arrestó. Por las conexiones de ella, Franco mismo firmó documento, pueden venir a España. Así que emigraron en 44-5. Pero por las traumas y suyas y de sus hijos conectados a la Segunda Guerra Mundial, no han terminado bien, se han divorciado pronto. Él se fue a Monte Carlo, allá muere. Y ella, bueno, no diría en pobreza, pero
vida bastante modesta, se murió en Andalucía ya, en los 60 o 70, si me acuerdo bien. Así que miren, no solamente tenemos acá cuento de polacos, resulta bastante inesperado cuento de Borbones dos Sicilias también. Pero con ellas la cuestión de mujer en el castillo no termina, porque luego ya pertenece todo al Estado y abren museo. Y resulta que, si digo mujer que trabaja en museo, ¿qué piensan? Secretaria y mujer que limpia. Así pensamos muchos de nosotros, y es una pena porque primero hay que valorar su trabajo, sobre todo las señoras que limpian. Esto sí es muy importante y hay que valorarlo. Pero resulta que también hay muchísimas mujeres que trabajan en sitios así, no son solo hombres. Así que en esta pared tienen todas mujeres que trabajan o han trabajado en el Museo de Stara Lubovnia en los últimos 10 años. Y como ven, no faltan fotos, ¿verdad? Encima, 2010, por allá unos años, directora del museo, no director. Así que vivan mujeres en museos. Y mi personal femme fatal está de acuerdo a 100%. Entonces, esa pequeña exhibición fue, digamos, highlight inesperado. Pero hay otros highlights que se puede esperar. Si tenemos un castillo con una torre encima de una colina, lo que se puede siempre esperar son vistas buenísimas. Y así, entonces, tenemos vistas buenísimas. La ciudad de Stara Lubovnia y kilómetros de panorama alrededor, muy bien. Pero acá el pueblo pequeño que sale allá en el fondo es Chmielnica, donde hemos estado en el episodio anterior. Un poco de castillito otra vez. Ese palacito renacentista vamos a visitar pronto. Otro sitio que vamos a visitar luego es un skansen pequeñito en pies del castillo. Pero tal vez lo más importante, en el fondo, las montañas Tatra. Acá parece como Mordor y los orcos van a salir pronto. Bueno, un montañero borracho y Uruk-hai, no hay mucha diferencia. Cuidado la cabeza, bajamos de la torre y ya hablando tema de borrachos. El palacio renacentista hoy es una ruina, pero tanto por fuera como por dentro, incluso siendo ruina, sí da impresión bastante bonita. La gente no vivía por todos lados, la gente vivía solo en la planta arriba. Abajo había de todo. Y mi sitio más querido, en el propio sótano, cervecería. Sí, cada palacio, cada castillo tenía una cervecería, y si no en el propio castillo, algún sitio alrededor. Y pues miren, esto fue muy importante. Obviamente la familia de nobles, ellos tienen de todo, vino, hidromiel, pero también querían cerveza. Encima, un trabajador del castillo tiene entre 1 y 2 litros de cerveza gratis por cabeza. Cervecero hasta 6 litros al día. No es mal trabajo, ¿verdad? Así que acá tenemos una pequeña recreación con algunas cosas originales. Por ejemplo, ese horno es del siglo XVI. Encima, más de 400 barriles de cerveza al año hacen para venderlo en tabernas que pertenecen a la familia de nobles. Así que muy bien que lo han puesto acá, porque es un tema que normalmente se evita por una razón u otra en museos, y fue una parte muy importante de la vida de la época. Así que salud por ello. Pero esto no es todo. Resulta que también cuentan un poco sobre tonelero, oficio que no apreciamos, pero gente que hace barriles también es oficio muy importante. Esa cerveza hay que poner dentro de algo, ¿verdad? Y no solo cerveza. Esos barriles no fueron para cerveza. Ese aparato no fue para cerveza. Y no sé si estar orgulloso o no. ¿Qué ha dejado polaco para Eslovaquia? Lo que están viendo es la más antigua destilería de alcohol de toda Eslovaquia de la mitad del siglo XVIII, de la familia Lubomirski que he mencionado antes. Y acá pone sobre vodka en primer documento de la mitad del siglo XVIII exactamente. Así que documentos no faltan, sabemos cómo lo hacían, cuándo y todos los números posibles. Así que estereotipo de polaco y vodka se cumple a 100%.
Lo dejo entonces porque sí es un poco triste. Igual, otro cuento triste. La mitad del siglo XVII nos invadieron los suecos y toman toda Polonia dentro de un año. Ese Lubomirski que vivía acá ha decidido esconder la tesorería real del castillo en Cracovia, porque acá, aunque el polaco vive en este sitio, es reino húngaro oficialmente. Los suecos no entran porque eso significa meterse con los Habsburgos. 6 años acá teníamos escondidos coronas, orbes y cetros del reino de Polonia. Lo que están viendo no es eso. 150 años después de los suecos vienen prusianos y ya no hay ningún sitio para esconderlo, se lo han robado. Lo que ven son copias de 2010. Así que bien triste el cuento al final. Tenemos eso recreado porque al menos han quedado documentos sobre cómo fue antes. Y encima ese vestido bonísimo de la última coronación del rey polaco de 1764. Pero yo no soy de realeza, yo soy un hombre simple del pueblo. Así que vamos a Skansen. Y para serles honesto, no es nada especial, muy pequeñito y todo, pero creo que es el único Skansen de Eslovaquia que tiene un castillo buenísimo en el fondo. Así que por eso sí vale la pena. Bueno, tiene otras cositas. Tiene un iconostas muy bonito. Tiene unas casitas muy cucas con algunas campesinas pelirrojas. Pero también tiene un poquito de música. Pero para cuento de música, mágicamente vamos a Košice, bien lejos, pero acá hemos encontrado un ULUF, Centro de Artesanía Folclorística. Y una parte de ese centro fue exposición sobre instrumentos folclorísticos. Y una cosa acá, Vicky al menos sabe bailar, sabe el ritmo. Yo, inútil a 100%. No importa. Nos encantó esa parte. Para mí lo importante acá es que me parece que a veces pensamos sobre gente de culturas de pueblo que son tontos, por ejemplo, porque no saben leer ni escribir. No son tontos, simplemente no han tomado la, digamos, moderna manera educativa. Pero es gente muchas veces con mucho talento. Y si no van a la escuela, ese talento utilizan para otras cosas. Por ejemplo, tocar instrumentos, y no solo tocar, a muchas veces tienen que primero prepararlo con sus propias manos. Y hacen instrumentos que sí se conoce cientos, miles de años, pero también a veces inventan cosas propias. Y en Eslovaquia han inventado fujara. Es único para centro de Eslovaquia. Y entonces hoy UNESCO lo tiene en una de sus listas de protección de cultura no material. Así que gente tonta no es para nada. Encima, no somos tan diferentes. Acá tienen Jackson 5, o mejor, Jackson 7. Y acá tienen, Enrique Iglesias con sus fans de la época. Así pues, no somos muy diferentes. Pero al final, todo ese cuento es porque saliendo del castillo hemos conocido a una persona muy interesante. Así que... Y otra vez en el castillo les dejo en unas manos muy buenas. Volám sa Ľubomír Kopčák, žijem na Slovensku, v obci Betlanovce, to je slovenský raj. Rezbarčine sa venujem od detstva, ako 12-ročný som mal prvé veci na výstave a v podstate celý život robím s drevom. Aj zamestnanie som mal také, že som robil s drevomodelára vo veľkej firme, podniku. A hudobné nástroje, fujary, pišťaly, sú to naše typické slovenské nástroje, nikde na svete sa nevyrábajú. Sú to ladené nástroje a venujem sa tomu už viac ako 45. rok. Mám za fujary, za pišťaly kopu ocenení, fujary mám v Japonsku, v Norsku, v Amerike, v Austrálii, v podstate po celom svete dá sa povedať. Tak, w takim razie odrobinkę muzyki poproszę. No i vám robím aj takéto varechy, ktoré hrajú, keď sa vydarí guláš veselú, keď to dožubete tak smutnú. No i dali také pišťalky.
U nás na Slovensku sa to volá, že koncová pišťala, pretože sa hrá na konci, nemá iné dierky. A je to ladený nástroj v C-dure, F-ka. To je naša slovenská fujara, je to ladený hudobný nástroj. Tengan porfa en cuenta que gente como ese señor que venden sus cosas en castillos, por ejemplo, a muchas veces son artistas, artesanos de verdad. Vale la pena ayudarles porque quedan pocos. Pero nosotros con ese ambiente de música nos hemos puesto también muy a ello. Y pues miren, perfecto para sacar una foto o dos. Afortunadamente no son instrumentos de verdad, porque si yo empiezo a tocar, empieza Armageddon. Así que mejor no. Pues igual, después de tantas visitas, toca recargar las baterías un poquito y no solo con comida. Vamos a hablar no solamente sobre historia y tradición de destilación, pero también de su presente. Resulta que acá tenemos un restaurante, Destilarnia del Castillo, Castle Distillery. Pues miren, el sitio parece muy pijo y de hecho lo es. Lo único es que el plato que ven ahorita parece pijo, 8-9 euros. O sea, uno puede ser pijo sin precios de la luna, perfectísimo. Más importante para nosotros, supuestamente hacen vodkas todavía según recetas del siglo XVIII de la familia Lubomirski. Si es verdad o no, no sé. Lo que sé decir si está rico o no. Así que vamos a probar 3. Vamos a probar uno de pera, otro de ciruela. Bueno, Slivovica acá es una cosa súper importante, pero supuestamente para Eslovaquia el licor fuerte más tradicional es una llamada borovička. Así entonces hacemos una degustación. Ya les digo una cosa, unos años ya no me gusta el licor fuerte, así que no sé cómo va a acabar. De hecho, no sé cómo va a empezar, pero aventura. Pues empezamos la degustación. Ya sobre la degustación les cuento del off, porque grabo a la vez en 3 idiomas y solamente una vez se puede tener primera impresión, ¿verdad? Pero todo tengo bien escrito para más tarde. Bueno, empezamos con pera. Yo no soy muy fan de pera. A muchas veces entra, sale. Y miren, no me ha gustado mucho tampoco, pero ha entrado sin salir. Y eso ya dice algo sobre la calidad del vodka. Ahorita la Slivovica, la ciruela, muy popular acá. Ya se nota enseguida que es ciruela, solamente olerlo. Y ahorita entra. Y muy bien, lo único es que tiene entre 50 y 60 grados. Se nota enseguida, pero entra, no sale y entra suavecito. Y pues toca la borovička. Nariz y ya se nota enebro. Otras palabras, borovička es gin eslovaco. Y así entonces probamos. Gin sin duda ninguna y encima gin bastante rico. Así que tengo que decir de los 3, gana borovička sin duda. Ahorita, en teoría, deberíamos terminar esta parte de episodio en este momento. Pero en el fondo ven algo que parece vestido un poquito real, ¿verdad? Después de visita en la tesorería, después de ver ese vestido del siglo XVIII, es que tenía un poco de celos.
Así que hemos decidido, también queremos ser pareja real. Y acá tienen la reina Victoria con el rey Maciek I el Tonto. Y en lugar de cetro, Borovichka en la mano. Pero el infantilismo real no es todo real para contarles. Ahorita estamos en ya una ciudad llamada Poprad, que es una de puertas a las montañas Tatra. Y de hecho no estamos para Poprad propio, porque hoy la ciudad son dos pequeñas ciudades medievales. El centro de Poprad se llamaba cientos de años Deutschendorf, pueblo alemán. Miren el episodio anterior, pues. Pero yo quiero contarles sobre un rey más muy particular y por eso vamos a hoy en día afueras de Poprad, a otra medieval pequeña ciudad hoy llamada Spišská Sobota, pero cientos de años Georgendorf, pueblo del Jorge, y creo que se entiende ya de qué Jorge hablan, y no solamente en el símbolo de la ciudad, en la pequeña iglesia principal encontramos también altar de San Jorge. Y digo, ciudad pequeña, iglesia pequeña, el retablo también pequeño, pero es obra de Maestro Pablo de Levocha. Para ser honesto, lo podía hacer un poquito mejor, pero bueno, no estamos acá para eso. Estamos para Rey de Madagascar, una persona que une Polonia y Eslovaquia. Dando vueltitas por el pueblo bonito este, encontramos un hotelcito que se llama Beniowski. Pues, si les suena el apellido, es tal vez porque en el siglo XIX mucha gente escribía muchas cosas basadas en su vida. Lo que pasa, el muchacho se llamó Moritz Beniowski, o mejor, y ahorita prepárense, Matías Moritz Miguel Francisco Serafín Augusto Beniowski. No voy a utilizar el nombre entero, lo siento, nos quedamos con el nombre que supuestamente utilizaba Moritz. Pues Mauricio, creo que mejor dicho. Pues haremos así, dando vueltitas por ese sitio tan cuco, unas palabras de su biografía oficial. Nace en los 40 del siglo XVIII en hoy en día Eslovaquia Occidental. Sus padres mueren pronto, tiene que cuidar la familia, pero él tiene espíritu aventurero. Primero que hace, cambia religión de catolicismo a evangélico, que no fue muy bien visto en esa época. Y luego empieza a venir a Polonia. Fin de los 60 del siglo XVIII hubo una rebelión, un levantamiento de una parte de la nobleza contra rey, y él se une a ese levantamiento. La cosa curiosa es que el levantamiento ultracatólico, el evangélico, bueno, obviamente no le importaba a nadie. Más importante para nosotros, de ida a vuelta todo el tiempo, un día acá en Spišská Sobota se enfermó. Se queda en ese edificio con familia de carniceros y una de hijas de la familia le cuida tanto que luego escapó con él y se casaron en Polonia. Regresaron luego y le capturaron 10 meses en Stara Lobovnia, hoy el más conocido prisionero del castillo. Entonces Zuzana, ya su esposa, viene un día, emborrachó los guardias y le sacó a él bajo de su falda. Pues luego ya no tiene tanta suerte. Le capturaron los rusos, le mandaron a Petersburgo, Kazán y luego a Kamchatka. Pero él no se rinde tan fácil. Entonces empezó una rebelión en la ciudad donde vivían, robaron un barco ruso y intentan por Alaska, por el mar Ártico, llegar a Europa. Obviamente no es buena idea. Así que Japón, Taiwán, Macao en China. Allá cambian a un barco francés y ya a Europa. Pero camino a Francia pararon en Madagascar y la bombilla se le encendió, buen sitio para colonización. Cuando ya están en París, él cuenta sus aventuras. Todo París encantado. Luis el XV, rey de Francia, encantado. Así que Beniowski recibe un patento para colonizar Madagascar. Se va allá y dentro de 2 años, supuestamente de manera diplomática, con un poco creo que mano dura de colonizador, pero dentro de 2 años recibe de la gente local título de rey supremo de la isla entera. Regresó entonces a París y allá sus ideas sobre colonización no le gustan a nadie. Él, decepcionado, regresa a casa a Eslovaquia Occidental. Allá vive unos años, tiene 2 hijas, pero no puede estar quieto. Así que la familia y a Estados Unidos
a visitar su amigo Benjamin Franklin. Se conocieron en París, supuestamente les encantaba jugar ajedrez. Y hay un movimiento que se llama hoy con el apellido de Beniowski. Pero deja la familia con Franklin, se fue a Madagascar a recuperar su reino. No le gusta eso a franceses, hubo una batalla y un soldado francés le mató. 40 años tenía el muchacho. Impresionante la biografía, ¿verdad? Lo que pasa, la mayoría de esas cosas sabemos de su propio diario y se inventaba bastante. Por ejemplo, dice que se une al levantamiento contra el rey polaco un mes antes de que empiece el levantamiento. Decía que fue un luchador y ha conocido un Kazimierz Puławski que luego se hizo muy importante en Estados Unidos. Pues mentira. Todo lo de Rey Supremo de Madagascar probablemente se ha inventado o aumentado la importancia de ello. Así que su diario hay que leer con un poquito de, digamos, escepticismo, pero igual, incluso con esas mentiras y inventos, su biografía es impresionante. Y entonces, 75, se hizo una peli checoslovaca sobre su vida y de hecho, a mí me encantaría ver una serie de Netflix, porque su vida es un material perfecto, bueno, para una serie de aventuras, ¿verdad? Pues sabía el muchacho vender su vida, eso seguro. Y les cuento sobre él acá, porque aunque eslovaco, se sentía a la vez muy polaco y lo escribía en sus diarios. Entonces, una persona que une nuestros dos pueblos. Pero nosotros vamos a salir ya de Spišská Sobota y vamos a terminar el episodio. Y el episodio que viene será el último. Ya vamos a terminar el viaje. Y el viaje por Eslovaquia se puede terminar de una manera solo. Los Tatras. Y vamos a ir a las montañas entonces, y montañas bien altas. Tal vez vamos a subir uno de los picos. Esto, episodio que viene. Por ahora, muchísimas gracias por la atención y para terminar quiero contarles una duda más que tengo sobre Mauricio Beniowski. Cuando era rey de Madagascar, ¿quería mover el bote? Quiero mover el bote, quiero mover el bote, ¡me gusta!